Padres y Padres Santos, bienvenidos a la 12ª semana del Line-Up de Gelón. Hoy los recibo con una pregunta. ¿Hay algo peor que irle al Cruz Azul? Es increíble la capacidad de autosabotaje que tiene este equipo. Es increíble. Se superan temporada tras temporada. Cada que se miden al América se vuelven un equipo chiquitititito, pero muy chiquito. Cada que van a jugar una liguilla contra el América se hacen un equipo pequeño, porque son superados en todo. El día de ayer volvieron a ser superados de principio a fin por el América, que va que vuela para su título número 17. Parece que llegan en su mejor momento de la temporada, desplegando el mejor fútbol que les hemos visto. Pero la última palabra la tendrá el Toluca y el mejor jugador del torneo, Alexis Vega. La final de ida será este jueves y la vuelta el domingo. Entonces empieza a oler toda esta semana. Tiene olor a finales, a definición de títulos y a mucha emoción. ¿Qué más tendremos esta semana? Bueno, mi felicidad pende de un hilo porque los Knicks de Nueva York y de Dios están en las finales de conferencia por primera vez desde el 2000. 25 años después de estar en unas finales de conferencia y parece que tienen la puerta abierta para llegar a unas finales y probablemente, ¿por qué no?, ponerme a soñar con un título de NBA. Hablaremos de eso, también hablaremos de la final de la Europa League, porque el Manchester United y el Tottenham han tenido una de sus peores temporadas en la historia y aún así podrían salvar la temporada con un título. Pero también hablaremos de la final de la FA Cup, porque me encantan los finales felices y el ardidazo de Guardiola perdió una final más y se va de esta temporada con las manos vacías, sin ganar absolutamente nada. Pero lo más importante de esta final es que el Crystal Palace, después de 120 años de historia, puede llamarse campeón. Y lo mejor de todo son las historias que envuelven a un club que esperó más de un siglo para poder ser campeón de algo. He de confesar que revisando las historias de los fanáticos que festejaron este título, durante el fin de semana derramé un par de lágrimas, así que les contaré unas de las historias que me hicieron estar un poco sentimental. Pero también tuvimos la final, el final de la Liga Portuguesa, donde se proclama campeón el Sporting de Lisboa. Y también hablaremos de el final de la Serie A, porque la próxima semana se jugará la última jornada del torneo, donde se definirá al campeón. El Inter y el Napoli pelearán por ese título, no directamente, en dos partidos por separado. El Napoli parece tener todo listo para levantar el Scudetto, porque el Inter de Milán dejó ir unos puntos importantes y ahora son segundos de la tabla general. El Napoli, ganando su partido, será campeón y el Inter tendrá que esperar un descalabro napolitano para poder levantar el título. Y también en Italia, pero cambiando de deporte, Carlos Alcaraz le pasó por encima a Jannik Sinner en la final del Abierto de Roma, en un resultado que me da muchísimo gusto, particularmente porque Sinner es un tramposo. Recordemos que Sinner dio positivo por dopaje y fue suspendido durante 3 meses. Suspensión que, por cierto, encuentro ridícula y muy acomodada para un tenis que está perdiendo relevancia y que no tiene muchas estrellas. Les voy a platicar rápido, creo que ya no me voy a meter más a fondo. Más bien, no voy a meterme a fondo después en el programa, entonces les voy a platicar de una vez por qué digo esto. Sinner fue suspendido hace 3 meses por dopaje, pero esa suspensión me pareció absurda porque fue hecha a la medida para que Sinner pudiera jugar el Abierto de Francia, el Roland Garros, que empieza justo hoy, de hecho. ¿Por qué lo digo? Porque el tenis está carente de estrellas. No hay muchas estrellas, el nivel no es muy alto. La generación que parecía que iba a dar el paso hacia adelante, como eran los Dimitrovs, los Zverevs, pues se han quedado cortos. Y entonces, ante la necesidad de tener a tus estrellas, pues
parece que acomodaron la suspensión de Sinner para que nada más se perdiera, para que no se perdiera ningún Grand Slam, y una suspensión que a lo mejor ameritaba años, nada más fue de 3 meses. Recordemos que la suspensión además fue una negociación entre la WADA y Jannik Sinner, entonces llegaron a un acuerdo por 3 meses. Sinner argumentaba que el dopaje no había sido su culpa, que en su equipo lo habían administrado mal, le habían administrado mal ciertos suplementos, alimentación, y que por eso había dado positivo en dopaje, pero la realidad del asunto es que tú eres suficientemente responsable para saber qué estás consumiendo y si te estás dopando. Sinner es un tramposo. Así que recapitulando, hablaremos de final de Liga MX, final de Europa League, el final de la Liga Italiana, el final de la Liga Portuguesa, la final del FA Cup, las finales de conferencia de la NBA, y no sé si me faltó algo más, el Subway Series que ganaron mis Yankees, y además en la sección de NBA les tengo una sorpresota, así que quédense hasta allá porque es una noticia importante la que tienen que escuchar. Así que vamos a empezar porque hay muchísimo de qué hablar. El Cruz Azul, el equipo más pusilánime del fútbol mexicano, lo volvió a hacer. Volvió a jugar una eliminatoria contra el América, volvió a tener ventaja y la volvió a dejar ir. Es increíble la capacidad de autosabotaje que tienen, porque estos partidos los pierden ellos. No tienen capacidad, no tienen personalidad. Este partido lo perdieron desde que Ignacio Rivero se hizo expulsar de forma estúpida en la ida, pero aún así, en el partido de vuelta tuvieron la ventaja, quién sabe cómo. De verdad, por algún milagro pudieron ponerse en el marcador antes que el América, porque no estaban jugando a nada, pero consiguieron un gol y el América, que les estaba pasando por encima, parecía que no podía y que no iba a poder. Pero siempre puedes contar con el Cruz Azul para ganarle al Cruz Azul. Porque los dos mejores jugadores del Cruz Azul fueron los dos jugadores que le perdieron, que le costaron el pase a la final al Azul. ¿Por qué lo digo? Primero por la expulsión de Nacho Rivero, que no estuvo presente en la vuelta y que fue una baja importante porque se notó mucho su ausencia. Y también lo de Mier, que había sido un porterazo, que había sido indispensable en los cuartos de final, que había tenido un temporadón, que incluso se hablaba de que podía ir al Manchester United. Hágame usted el ridículo favor. Ese portero, que probablemente había sido el mejor de la temporada, termina por regalarle un gol al América. La América que buscaba y no encontraba, pero Mier le dijo: mira, aquí está. Y les dejó un regalo en una jugada que era más difícil errar que acertar. Una jugada de rutina que Mier está acostumbrado a hacer. Pierde el control del balón y como el Búfalo Aguirre estaba cerca por haber hecho un buen recorrido, Mier termina cometiéndole penal. Y a partir de ahí todos sabíamos lo que iba a pasar. El América empata 1-1 y se pone 2-1 en el global, pero faltaban 30 minutos del América yendo hacia arriba y el Cruz Azul, que no suele ponerle el pecho a las balas, pues iba a terminar por caerse, y así fue. Así que feliz cumpleaños, Kevin Mier, te regalaste unas vacaciones adelantadas. ¡Qué fiestota te armaste! De verdad no me puedo imaginar lo horrible y asqueroso que debe ser apoyar al Cruz Azul y vivir en la miseria año tras año, siempre perdiendo contra el mismo rival, pero además perdiendo por cosas que el mismo Cruz Azul hace. Son sus peores enemigos. El América juega con 22 cuando juega contra el Cruz Azul. Y es que nada más piensen en las eliminaciones que han tenido contra el América. En el 2013 estaban a nada del título y terminan perdiendo por un autogol después del famoso cabezazo de Moisés. En el 2018 pierden por una mala salida de Jesús Corona. En el 2024 pierden 2 veces porque Rotondi comete un penal. De verdad, el América tiene que agradecerle al Cruz Azul por sus éxitos recientes. El azul es el mejor aliado del América. Y para el Cruz Azul, ¿qué queda? Bueno, pues salvar su temporada el 1 de junio. Tienen la final de la Conca Champions y si ganan esa final, pues seguramente será un buen torneo, porque además habrán ganado un torneo eliminando al América y eso es importante. Pero la realidad es que queda un sabor agridulce, porque parecía que ya te habías quitado esos fantasmas y regresaron.
Otra pregunta que se hace el Cruz Azul es si se debe mantener Vicente Sánchez al mando del equipo. La mayor parte de la gente parece creer que Vicente Sánchez no continuará con el Cruz Azul porque no le van a dar una renovación, y a mí me parece ridículo, porque Vicente Sánchez ha hecho un gran trabajo, tuvo al Azul invicto durante 19 partidos, este fue el partido que cortó esa racha, pero Vicente Sánchez logró eliminar al América en Conca Champions, los tiene en una final de Conca Champions también. Había sido un muy buen trabajo, y si son eliminados el día de ayer fue por dos errores muy puntuales de dos de sus mejores jugadores. Primero que nada, Rivero expulsado en la ida, y después Mier haciendo el ridículo en una jugada que ya platicamos. Entonces no puedes juzgar a un entrenador por dos errores puntuales de sus jugadores y por ser eliminado de esa forma. Sí le puedes recriminar que el Cruz Azul salió muy mal o salió a guardar un resultado, salió temeroso, y que por eso el América fue tan dominante en la vuelta. Pero la realidad es que una semifinal es así. Cuando estás 2 goles arriba, probablemente el otro equipo vaya a estar apedreándote el rancho. Es raro que no pase, y más cuando son dos equipos tan buenos. Entonces no podemos echarle la culpa por completo a Vicente Sánchez. Yo creo que se debería de quedar. No me parece justo que un entrenador que tuvo buenos resultados termine perdiendo su trabajo por un partido y por dos jugadas tan puntuales. Pero hablemos de la final. Una final que será histórica. Será bien jugada, llena de emociones. De verdad nos espera una final magnífica. El mejor equipo del torneo, el Toluca, con el mejor jugador del torneo, Alexis Vega, buscará romper una sequía de 15 años sin título. Y lo hará ante el mejor América de la historia. Un América que busca 4 títulos al hilo, el tetracampeonato. Si lo logran, harían una hazaña que tiene más de 60 años sin ser igualada. Cuando las Chivas, en los años del 58 al 62, quedaron campeones de la liga 4 veces seguidas. Entonces también se le acabaría a las Chivas argumentos para decir que son más grandes que el América, si es que todavía quedan algunos. Si ustedes creen que ese no es un guión perfecto para una final estupenda, pues están equivocados. Como sabemos, la final se juega a 2 partidos. La ida será en el Estadio Azul Crema el día jueves, y el domingo conoceremos al campeón en La Bombonera, en el Estadio Nemesio 10 en Toluca. Vamos a dar un repaso de cómo llegan estos dos equipos. Fueron líder y sublíder. 1 y 2, los dos mejores equipos del torneo, juegan esta final. El Toluca quedó en primer lugar de la fase regular con 37 puntos. Y el América con 34 quedó en segundo lugar. Además, estamos hablando de la mejor ofensiva del torneo. El Toluca ha anotado 49 goles en 21 partidos. Más de 2 goles por partido, es una locura. Y el América, por su parte, es la mejor defensiva del torneo. Solo recibió 10 goles en 17 jornadas. En condiciones de local y visitante, el Toluca parece ser mejor que el América. De entrada fue el mejor visitante del torneo, solo perdieron 2 partidos de visita, aunque una de esas derrotas fue contra el América, en un partido en el que el América les pasó por encima y les ganaron 3-0. Pero el Toluca no ha perdido en casa, entonces eso es muy importante. Fueron el segundo mejor local, no han perdido en casa, y lo que también es importante es que le sacaron un empate a Tigres, que fue el mejor local. Entonces pareciera que, al menos estadísticamente, el Toluca debería de ser favorito. Pero la realidad es que el América es el tricampeón y está buscando el tetracampeonato. Entonces las condiciones se igualan muchísimo. Yo creo que tiene más presión el Toluca que el América, porque llevan 15 años sin ganar nada. Y el América, como ya lo dije muchas veces, si pierde realmente no pasa nada. Vienes de ser tricampeón y el partido más importante de su temporada será contra el LAFC, buscando calificar al Mundial de Clubes. Entonces el América, jugando mucho más suelto también, sin presión, puede jugar mejor y no tienen este sentido a lo mejor de urgencia. Eso les puede jugar un poco en contra. No tener este sentido de urgencia, de necesitar ganar a como dé lugar, eso les puede jugar en contra sin duda alguna. Alexis Vega está en un nivel exorbitante, entonces eso es bueno para el Toluca. Estos dos equipos se han enfrentado 11 veces en liguilla. 6 las ha ganado el Toluca, 5 las ha ganado el América.
y la última vez que se enfrentaron fue en la liguilla del torneo pasado, en la que el América le ganó al Toluca, que era superlíder también. No es cierto, ese Toluca fue segundo lugar. El América clasificó de séptimo, me parece, sí. La fortaleza del Toluca sin duda está en su ofensiva. En Paulinho, en Alexis Vega, en Marcel Ruiz. Cuentan con grandes jugadores que están jugando muy bien, están en gran momento. Y si siguen jugando como nos tienen acostumbrados a este torneo, seguramente será su mejor oportunidad de llevarse el título. El América, del otro lado, tiene que aprovechar que el Toluca ha sido vulnerable en defensa y sobre todo en su portero, que no ha estado a la altura de un equipo campeón. Ni Pau López ni Luis García parecen ser opciones confiables en el arco, y eso lo tiene que aprovechar el América. Ahí está la clave para el América. Va a ser un partido de muchos goles, bueno, una serie de muchos goles, me parece. Y una ventaja también para el América es que tienen muchas variantes, han hecho muchos cambios tácticos a lo largo de todo el torneo, han jugado de diferentes formas y también se pueden adaptar al Toluca. Ya lo hicieron, les ganaron 3-0 en el partido de temporada regular, y bueno, lo de Jardiné es una locura. Creo que ya es el mejor entrenador en la historia del fútbol mexicano. Y si gana, creo que no quedará duda de que es el mejor entrenador que ha pisado esta liga. Y como contexto histórico, ya se habían enfrentado estos dos equipos en una final. Fue en la temporada 1971. O sea, ya pasaron más de 50 años desde aquella final, en la que el América se llevó su segundo título, el segundo de su historia. Ya estamos en el 16, probablemente 17. Long time ago. En aquella ocasión el Toluca disputaba su primera final, pero la terminaron perdiendo. En la ida quedaron 0-0, en la vuelta perdieron 2-0 y el América de Carlos Reynoso levantaba el título. Mi predicción para la gran final del fútbol mexicano es que en la ida, en la Ciudad de México, el Toluca y el América empatarán 1-1. Y en la vuelta, en Toluca, con marcador de 3-2, el Toluca se alzará con su 11º título. Los goles los marcarán Paulinho y Alexis Vega, y el Toluca vendrá de atrás para ganarlo. Todo eso es mi predicción. 2-1 estará el Toluca en algún punto y vendrán de atrás para ganarlo 3-2. Así es como el Toluca ganará su 11º título. Obviamente hay 0% de probabilidad de que eso pase, pero sí creo que el Toluca va a ser campeón del fútbol mexicano. Pasemos al fútbol europeo, al fútbol inglés, porque el sábado se disputó la final del torneo más antiguo del mundo. El Crystal Palace, después de 120 años de historia, levantó su primer título en la máxima categoría, y nada más y nada menos que ante el ardido de Guardiola y el Manchester City, que en vez de estar un poco contentos por su rival, reconocer el buen trabajo y felicitarlos al final del partido, se puso a reclamarle a la mitad de los jugadores, un pinche ardidazo como siempre, está loco, necesita ir al psicólogo con Vinicius Jr. La final estuvo llena de emociones, el Crystal Palace se fue arriba 1-0 y después cometieron un penal, por lo que parecía que el City iba a poder empatar. Haaland tomó el balón, parecía que le iba a pegar el noruego, uno de los mejores delanteros del mundo, y llegó el egipcio Omar Marmoush, como sintiéndose quién, a quitarle el balón, a cobrar el penal y a fallarlo. Ahí sabíamos todos que el Crystal Palace iba a ser campeón, o bueno, yo en ese momento entendí que iban a ser campeones por primera vez, pero lo mejor no fue el partido. Para mí lo mejor de la final fueron las historias de los aficionados que envuelven a un club que llevaba 120 años de historia sin ganar un título. Imagínense ustedes, después de tanto tiempo, cuántas personas no habrán pasado por el club sin ver a su equipo campeón. Incluso varios ya estaban en las últimas. Yo vi testimonios de varios aficionados antes de la final, de aficionados que ya nos están robando aire, que creían que se iban a morir sin ver a su equipo campeón. Pero hubo una historia en particular que me conmovió mucho y la verdad es que me rompió. Se las voy a platicar rápidamente. Esta historia tiene que ver con el tifo, con el mosaico de los aficionados del Crystal Palace antes de la final en Wembley. ¿Y por qué es importante este momento? A quienes lo están viendo en YouTube se los pongo en pantalla, a quienes están en Spotify pues se los describo. El mosaico es de 3 aficionados, un papá con sus 2 hijos festejando un gol. ¿Y por qué es importante esto? En la larga historia
del Crystal Palace sin éxitos, uno de los goles que más habían festejado en su historia fue el que le marcó Darren Ambrose al Manchester United de Sir Alex Ferguson en Old Trafford en el 2012. Porque fue un golazo casi de media cancha, un zapatazo que cuelga casi en el ángulo. Y además les dio la victoria de ese partido ante un Manchester United que era muy bueno. Cuando Ambrose anota el gol, la transmisión corta a 3 aficionados que estaban en Old Trafford. Un papá con sus 2 hijos abrazados festejando el mejor gol que habían visto en su vida. Y fue esta imagen la que pasó para la historia y terminaron poniéndola en el mosaico del fin de semana. Lo conmovedor es que ese papá falleció hace unos años y no tuvo la oportunidad de ver al Crystal Palace campeón. Pero quienes sí tuvieron la oportunidad de hacerlo fueron esos 2 hijos. Y ambos acudieron al estadio juntos, sin su papá, pero que vieron cómo el mosaico de su equipo era la imagen de su familia. Entonces su papá no estuvo ahí físicamente, pero sin duda los estuvo acompañando durante los 90 minutos cardíacos en los que les dieron la mayor alegría de sus vidas. Ahora una pausa del fútbol para que todos juntos digamos Knicks in 6, Knicks in 6, Knicks in 6. ¡Woo! Estamos en las finales de conferencia. Como se los dije la semana pasada, si ganábamos el juego 4, teníamos 96% de probabilidad de estar en las finales de conferencia. Y así lo hicieron los Knicks. Estaban 14 puntos abajo una vez más y lograron darle la vuelta. Es el equipo más fuerte mentalmente en toda la NBA. No tengo duda al respecto. Jason Tatum se lesionó. Eso afectó para el juego 6, que no pudieron ganar los Celtics. Pero de todas maneras, los Knicks jugaron mucho mejor durante toda la serie. Están en las finales de conferencia. Si me hicieron caso al principio de las semifinales, de todas las semifinales, y apostaron algo creyendo que yo tenía voz de profeta, entonces se habrán dado cuenta que no ganaron ni un centavo, porque pasaron a las finales de conferencia todos los equipos que dije que no iban a pasar. Entonces les pido una disculpa sincera, pero es que han sido unos playoffs de locura y han clasificado los que menos pensábamos que lo iban a hacer. En el este pasaron mis Knicks de Nueva York, que se enfrentarán a los Indiana Pacers en una final que recuerda a aquella del 2000, que fue la última vez en la cual los Knicks llegaron a estas instancias. Y en el oeste, el Thunder de Oklahoma City venció a los Denver Nuggets en el juego 7 el día de ayer y avanzaron a las finales de conferencia contra los Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards, que está jugando increíblemente bien. Lo que es cierto es que no atiné ninguna de mis predicciones iniciales. Pero lo que también es cierto es que las estadísticas no mienten. Y lo que les dije la semana pasada, todo se cumplió tal cual. Los Minnesota Timberwolves avanzaron a las finales después de ponerse arriba contra Golden State, que no tenía Steph Curry. Oklahoma City terminó por avanzar también a las finales después de ponerse 3-2. Recordemos que cuando la serie está empatada 2-2, quien gana el quinto juego se lleva la serie en el 78% de las ocasiones. No fue la excepción. Y los Knicks, por su parte, también les dije que si ganaban el juego 4 iban a avanzar a las finales. Así fue. Y del otro lado, los Cavs y los Pacers, lo mismo. 3-1, les dije que había solamente 4% de probabilidades de que le dieran la vuelta y no fue así. En el este tendremos una final histórica y de mucha rivalidad, porque en la década de los 90 se enfrentaron mucho los Knicks y los Pacers, en donde también se repartieron la gloria. Se han enfrentado 9, este será su 9º enfrentamiento en playoffs. Se han enfrentado 8 veces previas, de las cuales Indiana tiene 5 series ganadas y los Knicks solo ganaron 3. Se enfrentaron en 3 finales de conferencia. En 1994 ganaron los Knicks. En 1999 también ganaron los Knicks y en el 2000 perdieron los Knicks. Sus duelos dejaron momentos legendarios, como cuando Reggie Miller anotó 25 puntos en un cuarto. También cuando anotaron 8 puntos en 9 segundos en 1995. Fue cuando se puso las manos en el cuello y dijo que los Knicks habían choqueado. Y también Larry Johnson, una jugada de 4 puntos en 1999 con la que le ganan
a los Pacers de forma increíble. Pero, como les dije, más recientemente los Pacers eliminaron a los Knicks el año pasado en las semifinales de conferencia. La derrota del año pasado le duele mucho a los aficionados de los Knicks porque ya también se veían en las finales de conferencia. Habían ganado sus 2 primeros partidos en casa, terminaron perdiendo sus ventajas y en el juego 7 perdieron también en Madison Square Garden. Pero esa derrota fue la que motivó a los Knicks para realizar los cambios por Mikal Bridges y Karl Anthony Towns en off-season. Entonces le agradezco a los Pacers por crear el monstruo que tenemos ahorita y el monstruo que llegará a las finales de conferencia. Perdón, a las finales de la NBA. ¿Cuáles son las claves de esta serie? Para los Knicks, que ya recuperaron la solidez defensiva que parecía que habían perdido durante toda la temporada. Mikal Bridges está jugando su mejor defensa, Karl Anthony Towns está haciendo una gran labor y en la banca Mitchell Robinson está entrando a ganar todos los rebotes posibles. Ante unos Pacers lo va a poder hacer también. Pero lo más importante de los Knicks es Jalen Brunson. Desde que llegó a los Knicks ha sido el jugador con más puntos en momentos clutch de toda la NBA. Esto quiere decir que es el jugador que más puntos ha anotado cuando quedan menos de 5 minutos y el juego está a menos de 5 puntos. Y también es el jugador que más puntos ha anotado en el cuarto en todos los playoffs y el que más ha anotado en unos playoffs desde Kobe Bryant. Es una locura de lo que estamos hablando. A ese nivel de jugador decisivo es al que ha llegado Jalen Brunson. Sin embargo, los Pacers son el equipo más enrachado del momento. Hace unos meses parecía que no le iban a armar ni siquiera para playoffs y hoy están en las finales de conferencia pasándole por encima además a unos Cavs que habían sido los mejores de toda la temporada pero que se vieron lastimados por las lesiones y los Pacers lo supieron aprovechar, no tienen nada de qué disculparse. Ahora están en las finales y buscarán sus primeras finales desde el año 2000. La serie será muy pareja, pero como les dije, creo que los Knicks ganarán en 6 juegos. Y de ser así, aquí viene la noticia que tanto estaban esperando. De avanzar los Knicks a las finales de la NBA, si yo llego a 2,000 followers en TikTok, estaremos ahí para cubrir las finales de la NBA. ¿Escucharon bien? Si llego a 2,000 followers en TikTok y los Knicks llegan a las finales de la NBA, nos lanzaremos para cubrirlo y traerles todo sobre la locura que se está viviendo en las calles, la locura que se está viviendo en Penn Station, en 8th Avenue y todos los alrededores de Madison Square Garden, para traerles cómo está la ciudad de Nueva York, que está vibrando por unos Knicks que buscan traer el primer título a Nueva York desde 1973. 1973, piensen eso, más de 50 años. Entonces, 2,000 followers, Knicks en la final y tendremos cobertura completa. Completamente en vivo desde Nueva York. Y para saber a quiénes se enfrentarán los Knicks en las finales de la NBA, necesitamos a un campeón en el oeste. El mejor equipo de la NBA, el Oklahoma City Thunder, ganó ayer el juego 7 contra los Denver Nuggets y avanzaron a las finales de conferencia en donde se enfrentarán a los Minnesota Timberwolves, que eliminaron a los Warriors en solo 5 juegos. ¿Qué es lo destacable de esta serie? Bueno, que se enfrentarán Shai Gilgeous-Alexander contra Anthony Edwards, 2 de las jóvenes promesas de la NBA que seguramente serán las caras de la liga durante los próximos años. Shai Gilgeous-Alexander, que probablemente también ganará el jugador más valioso del año y que además está jugando como lo es, como un MVP. Anotó 35 puntos en un juego 7, demostrando que no se achica ante momentos grandes. Y además, algo importante será el duelo en la pintura, porque los Timberwolves tienen a Rudy Gobert y se enfrentará a Chet Holmgren para saber quién tendrá la mayor cantidad de rebotes y de segundas oportunidades en el lado ofensivo. Esta será la primera vez que se enfrenten estos dos equipos en playoffs, pero además le agrega un poco de sabor el hecho de que ninguno de estos dos equipos suele ser muy exitoso. Entonces llegará a las finales de la NBA un equipo que no suele hacerlo. La primera y única vez que llegaron los Timberwolves a esta
instancia fue en el año 2004, cuando perdieron contra los Lakers de Shaq y Kobe en 6 juegos. Desde entonces no habían vuelto a llegar a las finales de conferencia, esta será la segunda ocasión. Y por parte del Thunder, la última vez que lo hicieron fue en el 2012, cuando el Thunder de Kevin Durant, de Harden y de Westbrook llegó a las finales de la NBA y perdieron contra el Heat. El Thunder no es campeón desde 1979, cuando la franquicia eran los Seattle Supersonics. Entonces estamos hablando de años y años de sequía en cualquiera de los dos equipos. Eso va a estar muy interesante y seguro que serán unas grandes finales de conferencia, y después la final de la NBA también será una locura. Mi predicción para esta serie es que avanza el Oklahoma City Thunder después de 7 juegos. Entonces será una serie muy cerrada. Volvamos al fútbol, esta vez a la final de la Europa League, la final más mediocre de la historia, que verá al lugar 16 enfrentarse al lugar 17 de la Premier. El Manchester United se enfrentará al Tottenham por un título para maquillar la terrible temporada que está teniendo cualquiera de los dos equipos y para ganarse un puesto de Europa el próximo año. Ambos equipos han tenido, como ya lo dije, una temporada para el olvido en su liga doméstica. Terminar en 16 y 17, sobre todo para el Manchester United, es vergonzoso. Vemos una historia de contrastes, porque para el Manchester United ganar este título no salva la temporada. Su técnico Rubén Amorim dijo que ganar la Europa League solo maquilla una pésima temporada que califica como la peor en la historia del Manchester United. Y del otro lado, Ange Postecoglou, el técnico del Tottenham, dijo lo contrario. Dijo que por supuesto que salva la temporada. Incluso habló con un poco de ironía. Dijo, ¿ustedes saben lo que significa para este club ganar un trofeo? Y es que sí, no lo hacen desde el 2008. Ya van 17 años desde la última vez que el Tottenham ganó algo. En aquella ocasión ganaron la Carling Cup. Este sería un trofeo internacional y mucho más importante que el de aquella ocasión. Además, será una final que probablemente esté plagada de lesiones. Las lesiones del United que ya conocíamos eran las de Lisandro Martínez y Joshua Zirkzee, pero probablemente haya 3 jugadores que causen baja. Lenny Yoro, el defensa, el lateral derecho Diogo Dalot y el central Matthijs de Ligt probablemente se pierdan este partido. Y del lado del Tottenham, lo que ha sido durante toda la temporada un hospital. No jugará Kulusevski, no jugará Bergvall, tampoco jugará James Maddison. Todas son bajas importantísimas. Yo, ante las bajas y por el juego que están teniendo ambos, creo que doy favorito al Manchester United, aunque por muy poco. Por muy poco. Aunque son dos equipos de mucha tradición, nunca se han enfrentado en competiciones europeas y solo se han enfrentado una vez en una final. Fue en la final de la Copa de la Liga en 2009 que ganó el Manchester United por penales. Sin embargo, ambos clubes han tenido experiencias en finales europeas. El Tottenham busca su tercer título de Copa de Europa, de Europa League. Ganó 2 veces la Copa UEFA, así se llamaba antes este torneo. Y el United, que también llega a su tercera final de Europa League, ganó una contra el Ajax en el 2017 y perdió la segunda contra el Villarreal en el 2021. Buscarán el segundo título, aunque ellos ya pues sabemos que han ganado Champions League. También hay que destacar que el Tottenham no ha perdido en sus últimos 6 partidos contra el United. Entonces en Bilbao el United tendrá que romper esta racha para alzarse con el título. El miércoles en San Mamés se jugará la final de la Europa League y ambos equipos buscarán maquillar su temporada, buscarán ganar el título y con ello un boleto a la Champions League del próximo año. Y si no, se quedarán sin jugar cualquier torneo europeo. Entonces va a ser muy interesante ver cómo dos equipos mediocres pueden rasguñar un poco de gloria y alguno de ellos tener una temporada más exitosa que el Manchester City. ¡Qué impresión!
En más fútbol europeo, Pedrito Rodríguez, el exjugador del Barça, leyenda del Barça, le quitó las esperanzas al Inter de Milán de ganar el Scudetto, porque les empató en el último minuto de penal. El partido terminó 2-2 y así el Inter perdió el liderato de la Serie A, que recuperó el Napoli. Entonces el Napoli ahora es líder, 2 puntos de ventaja, a falta de una jornada. El viernes a las 12:45 de la tarde, hora de México, el Napoli y el Inter de Milán jugarán el último partido de la temporada para determinar al campeón de la Serie A. Será una locura. El Napoli se enfrentará al Cagliari, que está en el lugar 16 de la Serie A, me parece. No, en el lugar 14. Y el Inter de Milán se enfrentará al Cuomo de Fábregas, que está en el lugar 10. Serán 2 partidos que probablemente ganen ambos equipos, pero que sin duda darán muchas emociones hasta el último momento. Ojalá que en algún punto el Napoli se vaya abajo y después que sea lo que tenga que ser, pero para el espectáculo, para estar con un ojo al gato y otro al garabato y que nos emocionemos hasta el final. Y además, esta jornada se definirá la carrera por la Bota de Oro. ¿Qué es la Bota de Oro? Es el premio que se le da al mejor goleador de Europa en una temporada. Al momento, Víctor Gyökeres lidera la lista, seguido de Kylian Mbappé. Pero recordemos que no se lo dan al jugador que mete más goles en sus respectivas ligas. Se lo dan al jugador que hace más puntos por sus goles. Claro, dependiendo de la dificultad de la liga en la que juegues, tus goles valen ciertos puntos. Por ejemplo, los goles de Mbappé por jugar en la Liga Española valen 2 puntos. Y los de Víctor Gyökeres valen 1.5 porque juega en la Liga de Portugal, que en teoría es más fácil. Víctor Gyökeres ha metido 39 goles y tiene 58.5 puntos. Lidera la lista de la Bota de Oro. Pero Mbappé le sigue detrás porque ha anotado 29 goles, lo que le da 58 puntos. Es decir, que Víctor Gyökeres hasta el momento tiene la Bota de Oro en sus manos por 0.5 puntos. Lo que también quiere decir que si Mbappé marca un gol la próxima jornada, se llevará a casa la Bota de Oro en su primera temporada con el Real Madrid. Además hay que decir que Víctor Gyökeres ya no tiene partidos por disputar porque este fin de semana jugó el último de la Liga Portuguesa, en la cual anotó y le dio al Sporting de Lisboa su segundo título en 2 años. Entonces Víctor Gyökeres con un gol puede proclamarse campeón y ganador de la Bota de Oro si Mbappé no anota la próxima jornada. Aunque también hay que decir que si Mo Salah por ahí anota un triplete y Mbappé no lo hace, entonces Mo Salah sería el ganador de la Bota de Oro, porque tiene 56 puntos, Mbappé tiene 58 y Gyökeres tiene 58.5. Entonces con un triplete lo podría rebasar. Y antes de irnos, recordarles que los Yankees son los papás de los Mets. Juan Soto, chinga tu madre, espero que te arrepientas todos los días de tu vida de irte del Bronx. Los Yankees ganaron la Subway Series como era de esperarse porque somos un mejor equipo. Habrá muchos que llorarán, pero uno de ellos no soy yo. Les agradezco como todos los lunes por haberme escuchado, dejarme acompañarlos a donde sea que vayan, que no se les olvide suscribirse al canal, darle like al video, comentar, darme follow en TikTok y en mis redes sociales. Acuérdense, si llegamos a 2,000 followers estaremos en Nueva York cubriendo las finales de la NBA, entonces vayan a hacerlo. Nos vemos, muchísimas gracias, hasta el próximo lunes.